¿Un examen es una herramienta que nos permite aprender o más bien es algo que inventamos los maestros para estresar a nuestros alumnos? Quédate para que conozcas más al respecto en este video. ¿Qué tal? Bienvenido a otro video más. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, maestro en educación con intervención en la práctica educativa y también maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia. En esta ocasión vamos a hablar de esta herramienta para la evaluación llamada normalmente como exámenes. Nosotros, cuando somos estudiantes, hemos hecho en más de una ocasión alguna prueba o algún examen. A veces nos ha ido bien y en otras no nos ha ido tan bien, pero sabemos que siempre han sido pruebas que generan estrés y tensión en los estudiantes. ¿Qué tan necesario será realmente que apliquemos los exámenes? ¿Nos ayudan para fomentar el aprendizaje? ¿O más bien son herramientas que solamente logran causar estrés? Hoy te voy a compartir algunos puntos importantes sobre de qué manera los exámenes pueden ser herramientas valiosas para el aprendizaje, a pesar de que últimamente se les ha visto con muy malos ojos por ser considerados muy tradicionales o que tratan a los alumnos como objetos. Creo personalmente que los exámenes escritos todavía siguen siendo una herramienta valiosa y que nos puede dar información importante sobre cómo se está llevando a cabo el aprendizaje de los alumnos. Pero antes de continuar con el video, te pido por favor te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación, así como el curso de química que ya puedes encontrar en las listas de reproducción de este canal. Como te decía, el aplicar los exámenes entiendo que es una parte un poco complicada en todo este proceso de evaluación de los alumnos y pareciera que es más un castigo para ellos. Pero como maestros hay que hacerles entender que tiene una razón de ser el aplicar exámenes, además de que todavía es necesario que los sigamos aplicando. Si bien hemos visto en otros videos que, por ejemplo, la evaluación por proyectos va tomando más relevancia, creo que es necesario no dejar de lado la evaluación a partir de exámenes y seguirla incluyendo como una parte fundamental de la evaluación, no como el eje central de la evaluación. Eso sí quiero dejarlo bien claro. No podemos limitar la calificación de los alumnos o la comprensión de su desempeño limitándonos solamente a los exámenes, como pasa en otros niveles superiores. Aquí en secundaria es importante que entendamos cuál es la finalidad de que nosotros apliquemos exámenes a nuestros estudiantes y qué podemos hacer con la información que obtenemos a partir de ello. El primer punto hablaríamos de la evaluación continua y formativa para los estudiantes. Si bien hemos dicho que la evaluación continua y formativa para los alumnos se puede llevar a cabo con otras estrategias, por ejemplo, la elaboración de portafolios o los proyectos o la retroalimentación, es importante que sigamos manejando a los exámenes dentro de este conjunto de actividades de evaluación a los alumnos, y más que nada en esto que es la evaluación formativa y continua. ¿Y por qué pasa esto? Porque los exámenes no se deben limitar a un momento puntual en la evaluación. Sabemos que hay maestros que se limitan a realizar un examen hasta que ha pasado un trimestre o un semestre o un periodo muy amplio. Y en este sentido, un examen no nos arroja información real sobre la forma en la que los alumnos han desarrollado su aprendizaje. Por el contrario, si incluimos a los exámenes como parte de la evaluación continua de los alumnos, estos nos pueden ayudar a ver cómo los alumnos han ido aprendiendo lo que creemos que han aprendido. Si nosotros ya vimos un tema y nosotros tenemos una idea sobre lo que el alumno aprendió, ya sea con sus actividades, con su proyecto o con su portafolio de evidencias, bueno, ¿por qué no agregar un examen para ver desde otro enfoque qué es lo que el alumno ha aprendido y cómo lo ha aprendido también? Es totalmente válido que podamos comprobar si el alumno ha logrado este aprendizaje con alguna prueba escrita, siempre y cuando cambiemos ese sentido castigador del que se tiene en los exámenes. No es que te aplique un examen porque estoy esperando que lo repruebes para ver qué calificación ponerte, o porque no me caes bien y quiero ponerte una baja calificación, así que
te voy a hacer un examen muy complicado para que no lo pases. Todo lo contrario, un examen tiene que tener como finalidad que veamos el grado de desempeño que tuvo el alumno. Si el alumno desarrolló un proyecto y creemos que sí entendió el tema, no debería ser imposible para él que podamos aplicarle una prueba y que pueda demostrar que logró ese conocimiento, tal vez en un nivel diferente, pero de todas formas nos puede mostrar que el alumno logró ese aprendizaje o ese proceso de desarrollo de aprendizaje que yo esperaba. Entonces hay que aplicar los exámenes de manera constante y de manera continua, pero siempre enfocados en la evaluación formativa del alumno y no como un medio de castigo y no como un método para evidenciar al alumno, sino como un medio que nos ayude a darle una retroalimentación y que él pueda ver que a lo mejor lo que él creía que aprendió de una manera tal vez no está del todo correcto. Y esto amerita que podamos hacer correcciones sobre la marcha, más cuando tenemos asignaturas donde los contenidos están relacionados entre sí. ¿A qué me refiero con esto? A que el tema siguiente tiene que ver con aspectos del tema anterior y así sucesivamente. Sé que hay materias donde los temas pareciera que están desconectados entre sí, pero hay otras donde todos los temas están articulados. Por lo tanto, si yo quiero pasar a un tema siguiente, debo de haberme asegurado que aprendí algunos aspectos del tema anterior. Aplicando exámenes puedo darme una idea un poco más clara de qué ha aprendido el alumno o si no ha estado estudiando. Tal vez el alumno sí tiene nociones del tema, pero no ha estudiado lo suficiente para dominarlo de la manera que yo como maestro espero que él lo logre. Generalmente, cuando se habla de los exámenes, ya hemos mencionado que está esta opinión muy negativa y estresante que suelen tener los exámenes, ¿no? No podemos decirle a un alumno a lo mejor que va a haber examen porque se preocupa, le da ansiedad, se siente nervioso, pero creo que esa es una opinión que no siempre refleja la realidad de lo que vemos en las aulas. Y ese es el segundo punto en el que me quiero detener. Un punto a favor que tienen los exámenes y que nosotros vemos como maestros en algunos de nuestros alumnos, no voy a decir que en todos, es el rol que tiene el aplicar un examen para fomentar la motivación de los alumnos y también su reconocimiento. En muchos casos ocurre que para los alumnos un examen es una oportunidad objetiva y ajena a veces al maestro en la que los alumnos pueden demostrar que realmente han aprendido y que han formado un proceso de desarrollo propio del aprendizaje. Para muchos alumnos, un examen es la oportunidad de demostrar que han logrado un aprendizaje. A veces demostrarle a sus papás, a veces demostrarle al maestro, pero otros puntos donde creo que tiene mayor peso es demostrarse a ellos mismos que son capaces de estudiar y de lograr una buena calificación. Entiendo que hay alumnos a los que realmente no les importa el tener una buena calificación, ni mucho menos el aprender, pero cuando yo estoy en las aulas conozco alumnos que son lo contrario. Hay alumnos que sí están interesados en su aprendizaje, hay alumnos que sí se quieren superar en el aprendizaje y hay alumnos que sí les motiva el ver una buena calificación en un examen, porque un examen se supone que es objetivo y no depende de si me cae bien a mí el alumno o si no me cae bien. El alumno estudia, se prepara o a lo mejor es muy bueno y de manera nata adquiere el conocimiento. Y cuando le aplicamos un examen, esa persona puede demostrar que ha logrado esos conocimientos. Y yo he visto a muchos alumnos que cuando yo les entrego un examen y ellos han visto que estudiaron, que se prepararon y que ellos sabían que conocían las respuestas para este examen, también les da mucha alegría y les sirve a ellos de motivación para ver que las técnicas de estudio o la manera en que ellos aprenden les está dando buenos resultados. Siempre que un alumno logra una buena calificación en un examen y lo ha logrado por sí mismo, creo que es una buena razón para motivarlo y para motivarse a seguir logrando buenos resultados. Además de que si esto viene acompañado por el reconocimiento del profesor o de la escuela,
A los alumnos les da mucho gusto ver eso. Créanme que como ellos están todavía en una edad de formación de la identidad, consolidación de la autoestima, que ellos vean en su salón de clases que su maestro, sus compañeros o la escuela de manera general reconocen que ellos están logrando un buen resultado, para ellos también es muy valioso, porque a veces en casa no lo tienen. A veces en casa no les importa realmente cómo les va en sus exámenes o en sus calificaciones, o a veces pasa que les dicen que esa es su obligación. Por ejemplo, yo que les doy los exámenes para que los firmen sus papás y me los entreguen firmados, a veces sí les pregunto si sus papás les reconocieron, les felicitaron o los motivaron a seguir cumpliendo como lo están haciendo. Y a veces sí ocurre, pero en otras ocasiones no. Así que, ¿qué mejor que si nosotros como maestros aplicamos exámenes y vemos que hay alumnos que logran buenos resultados? Hay que alentarlos y hay que motivarlos y reconocerles el esfuerzo que están logrando en su aprendizaje. Porque al fin y al cabo, cuando tú pones a prueba lo que aprendes en un examen, eres tú con tu conocimiento y las circunstancias que hay alrededor, porque no voy a negar que nos puede dar miedo, nos puede dar estrés, nos puede dar ansiedad, podemos sentirnos tensos, pero si a pesar de eso nos concentramos y aplicamos lo que sabemos y eso nos da como resultado una buena calificación, debe ser una gran satisfacción para ellos como alumnos el ver ese resultado, porque para mí como maestro lo es, por ejemplo. Para terminar, hay que recordar que la vida cotidiana nos pone pruebas todos los días. Todos los días hay pruebas y exámenes que tal vez no son con una hoja y un lápiz frente al profesor, pero la vida todos los días nos pone pruebas en las que tenemos que aplicar lo que hemos aprendido. Y vamos a poder sentir miedo, estrés o enojo, pero tenemos que reunir todo ese valor que nosotros tenemos para superar y afrontar estas pruebas. Entonces, no podemos dejar de aplicar un examen solamente porque creemos que a los alumnos les da miedo o ansiedad o estrés. Al contrario, creo que es necesario seguir aplicando estos exámenes y no de manera negativa, pero sí de manera constructiva, seguir sometiendo a los alumnos a estas condiciones. No podemos protegerlos toda la vida de situaciones que los hagan pensar, que los pongan nerviosos, que los pongan tensos, que los obliguen a aplicar lo que han aprendido. Porque si bien en una escuela a lo mejor me puede dar igual y puedo reprobar todos los exámenes, eventualmente en la vida diaria no me voy a poder escapar de esas pruebas y voy a tener que demostrar lo que he aprendido, ya sea en la escuela o en la casa. Y ahora te toca a ti. Cuéntame cuál es tu opinión respecto a los exámenes. ¿Crees que es bueno que sigamos aplicándolos en las escuelas o que por el contrario deberíamos ir poco a poco disminuyendo su relevancia o el efecto que puede tener en los alumnos? ¿Les servirá a ellos conocer de manera objetiva cuál es el resultado de su aprendizaje? ¿O más bien hay que evitar que se estresen porque no saben lo que deberían saber en la secundaria? Te leo en los comentarios. Y con eso terminamos el video del día de hoy. Muchas gracias por haber visto conmigo este video sobre la importancia de aplicar exámenes en las secundarias. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho y también comparte este video con aquella persona que se sienta todavía nervioso cuando tiene que aplicar algún examen, para que entienda que es parte del desarrollo de nosotros como personas enfrentarnos a situaciones que nos reten, que nos hagan pensar más allá de lo que estamos acostumbrados, tal vez que nos hagan sentir tensos, pero que nos obliguen a ir más allá. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como YouTube y también en TikTok. Y sin nada más que agregar para el video de esta semana, muchas gracias por tu atención, que tengas excelente día y feliz jueves. Hasta luego.